Muy bien, ya llegamos a la mitad de este curso de conservación arquitectónica o seminario de conservación arquitectónica y ya estarás listo y ya estarás pensando en tus propuestas de valor. Pero antes de que desarrolles las mismas, para tu informe que sustenta esta propuesta, es necesario hablar también de los agentes patógenos, porque el conocer a estos agentes nos permite diagnosticar al edificio de la misma forma en que se diagnostica pues a un ser humano en la medicina. Bien, vamos entonces. Habrás pasado por algunos lugares en el centro histórico de Trujillo o cerca de algunos sitios fuera de la ciudad o incluso en el mismo sitio de interés que tú estás estudiando. Habrás notado que no se encuentra en buen estado de conservación aparente, que de acuerdo a las fotografías del registro histórico que tú tienes no se muestra actualmente de la misma manera. Empecemos por la terminología. Hay tres puntos o tres términos cuando hablamos del diagnóstico patológico. Primero que nada, la degradación, que es la pérdida de vigor generalizada. Cuando se habla de general, o sea, en general, pues que ha perdido todo, decimos este bien está degradado. Luego viene la alteración. Como en muchos de tus casos habrás visto que se han modificado o se han transformado las características de ese bien por causas ajenas al mismo. Pueden ser causas naturales a través de desastres, a través de fenómenos climáticos o simplemente porque el dueño por ignorancia o las personas que habitaron ahí pues decidieron modificar o transformar dicho sitio. Y finalmente tenemos el deterioro, que es en donde vamos a puntualizar en esta sesión. El deterioro, dicho sea de paso, es un daño puntual, localizado e identificado en un sitio específico del bien. Se puede determinar a través de la observación como método preliminar y con instrumentos sofisticados y tecnología avanzada para un nivel más profundo. El deterioro puede ser físico, dado a través de las deformaciones, grietas o fracturas, o químico, que pueden ser por agentes como la oxidación, la decoloración y las manchas, entre otros. Javier Martiarena los clasifica de acuerdo a la alteración por proceso natural en un sitio que se puede dar por el envejecimiento, de acuerdo a la teoría de John Ruskin comparándolo con un ser vivo, pues el edificio llega un momento en que se envejece y muere, la alteración que se da por función de objeto, cuando éste se va desgastando, por ejemplo, si tenemos una herramienta y no le hacemos nada que la deteriore, no le hacemos nada que la maltrate, sino que simplemente la seguimos usando. Tenemos esta herramienta y la usamos. Una maquinaria, por ejemplo, y va a llegar un momento en que se va a desgastar. Y finalmente se viene a dar la alteración por intervenciones humanas, que en este caso es la transformación. Esta alteración transforma progresivamente el sitio, pues no solamente por el caso del humano, sino que ya si hablamos de deterioros y agentes, vamos a tomar esta clasificación. Comenzamos por los agentes atmosféricos. Entre los agentes atmosféricos, que vienen a ser dados por los factores meteorológicos, o sea, el ambiente que nos rodea, tenemos la temperatura, la humedad, las sales, la luz y el agua que alteran, crean daños en el sitio de valor. No solamente en el sitio de valor, sino también en una edificación cualquiera. ¿Ya? Esta temperatura, dependiendo por ejemplo si es elevada, va a producir alabeamiento, hinchazón, que lo vamos a ver después en imágenes, o si la temperatura es reducida, va a producir resquebrajamiento, resequedad. De la misma manera, las sales producen reacciones químicas que se reflejan en las superficies de los materiales de los edificios. Igual la luz, igual el agua. Otro agente son los de tipo biológico.
Recuerda que Gustavo Giovannoni decía en una de sus teorías que en algunos sitios pues basta con retirar la maleza. Él considera quitar la maleza porque la maleza, siendo natural, siendo parte de la vegetación, se puede convertir en un agente que llegue a dañar un sitio. Entonces, entre los agentes biológicos tenemos los hongos y las bacterias que se reproducen en el sitio y que provocan enfermedades en los materiales, porque los hongos y las bacterias también afectan la materia inorgánica, junto con la materia orgánica, por ejemplo la madera. Las raíces también deterioran porque invaden las grietas y debilitan la cimentación. Los insectos, especialmente los que se alimentan de madera, como las termitas o como el comején, consumen esta materia, esta celulosa, y crean descomposición, desgaste, también debilitan la estructura en el caso de que sea de madera. Y finalmente los roedores y las aves hacen sus nidos o defecan creando corrosión y destrucción pues en el sitio. Veamos algunos ejemplos. Sea una edificación de valor histórico o una edificación de reciente construcción, estas fracturas, por ejemplo, se van a hacer más evidentes a medida que pase el tiempo. Estas fracturas por asentamientos, según el exceso de carga en el muro, se van a producir estos elementos que visiblemente pues se muestran como grandes rajaduras, fisuras. ¿De acuerdo? Bueno, en la imagen derecha tú tienes ahí esquemas de cómo es que pues se asienta el muro, quizá porque el suelo tiene problemas de, de estabilidad, o por ejemplo hay napa freática, o simplemente se alzó mal, se construyó mal, se levantó mal, se edificó mal ese muro, bueno, y se producen estos daños, pues. De acuerdo al ancho de esta rajadura va a recibir el nombre de grieta o fisura. La grieta es mucho más perjudicial porque afecta y debilita la estabilidad de la edificación, la estructura de la edificación. No puede ser reparada de la misma manera que una fisura, requiere una mayor intervención e incluso la fisura puede seguir pronunciándose más. Entonces no basta únicamente con poner un tarrajeo, un enlucido encima y maquillarlo. Si es que este daño pues es grave, debe ser evaluado correctamente por el especialista del área, siguiendo lo del trabajo multidisciplinario. Nosotros entonces lo identificamos, lo clasificamos, lo catalogamos, hacemos el diagnóstico y bueno, luego se planteará una solución adecuada que asegure la estabilidad de ese sitio en concordancia con lo que te recomiendan las cartas de conservación de la UNESCO y de ICOMOS. Fíjate, nosotros que estamos en la costa norte y en la costa centro y en la costa sur, igual que estamos en la costa de este país, eh, la mayor parte de las construcciones que se hicieron durante la época prehispánica y también durante el virreinato e incluso a inicios de la República ha sido hecha de adobe. Y bueno, el adobe, que es un material tan gentil, tan noble, que nace de la tierra, también se ve afecto precisamente por esa naturaleza a las lesiones, a los agentes patógenos. En ese esquema puedes ver 10 de las principales afecciones que sufre el adobe por causa de la humedad. La humedad es perjudicial para el adobe, al igual que las causas mecánicas que también pues las grietas, las fisuras van deteriorando la estructura de las paredes que están hechas de adobe. Hoy en día existen mejoras en la tecnología constructiva del adobe, que incluso también se utiliza en lugares de la sierra, no solamente en la costa, sino que bueno, en las edificaciones de valor histórico de carácter monumental, en la sierra también se optó por utilizar la piedra en combinación con el adobe. En cambio, en la costa fue exclusivamente de adobe. Incluso, como te digo, en la sierra actual, en las regiones altoandinas actuales, se sigue utilizando el adobe para construcciones domésticas. Entonces, han mejorado las tecnologías constructivas del adobe. Ahora se le llama adobe estabilizado. Pero si hablamos de una construcción de adobe, pues que fue hecha en el pasado, esta se ve afecta a problemas como el que ves en la imagen.
Se les debe hacer conocido a muchos de ustedes que en sus sitios de investigación están con edificaciones que están hechas con adobe y con madera, pero también tienen partes de adobe. Bueno, la ascensión capilar se da cuando la humedad del suelo, que es tierra, pues ya es un conductor de la humedad, se transmite hacia las paredes, hacia las partes bajas de la pared de adobe. Por eso se recomienda que cuando haya una construcción de adobe debe haber un sobrecimiento de ladrillo o un sobrecimiento, un solado de concreto, de cemento, pero de preferencia evitar, se debe evitar que el adobe esté en contacto con el suelo, sobre todo si es que va a haber humedad, porque esto va deteriorando, es como si se fuera carcomiendo la cimentación del adobe. Si no recibe tratamiento es perjudicial, como por ejemplo en esta imagen donde te vuelvo a repetir, la humedad y el agua son enemigos del adobe. A menos que éste haya recibido un tratamiento de impermeabilización como existen ahora, pues, esto se va a ver afecto como a estos agentes como el desprendimiento, por ejemplo, que no solamente se da en las superficies, las superficies que están expuestas, sino también en el interior de la estructura, sea por lluvia, por ejemplo, que las cornisas o los volados o las molduras de las partes superiores se comienzan a desprender. En cuanto a la madera, que también has trabajado, estás trabajando con madera y también forma parte de la estructura del edificio, recuerda que no solamente este daño se da a los elementos estructurales, también se dan a los ornamentales y a los constructivos, porque estos agentes no distinguen, van básicamente de acuerdo al material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una viga que se ha deformado por el peso quizá, por algún insecto ciclófago que la estuvo comiendo y se deterioró, perdió rigidez, o por una mala construcción. Entonces esta viga se va a flexionar, se va a lavear, se va a pandear, dependiendo cómo se manifiesta físicamente la deformación. Ahora, el acero también sufre igual para la arquitectura industrial, por ejemplo, de la época de la Revolución Industrial. El acero también se ve expuesto, por ejemplo, a enfermedades como la carbonatación. Perdón, primero, la exposición del acero, o sea, el acero se expone, se ve expuesto debido a la carbonatación del concreto. Puedes revisar estos términos que te estoy diciendo, pues, si quieres profundizar más. Entonces, debido a la carbonatación del concreto, por ejemplo, el acero se expone. Y al exponerse el acero, bueno, el acero también al haberse expuesto a los agentes atmosféricos, por ejemplo, se va a ver afectado por la oxidación y la humedad, lo cual le va a producir la corrosión. Y esto es perjudicial, ¿ah? Mira por ejemplo en esa imagen. ¿Cuánto tiempo debe haber pasado ese elemento, esa viga, para no recibir tratamiento hasta el punto de llegar ahí? El ladrillo, el concreto, el adobe, la madera, sufren. Y por supuesto que la pintura también, hablando de agentes atmosféricos. Aquí estamos viendo la decoloración de la pintura por exceso de la luz, con lo cual se pierde el tono original si es que no recibe mantenimiento. Se pierde el tono original de la pintura con la que fue revestida ese bien, y si sigue avanzando, entre la humedad y la luz van a producir resquebrajamiento. El ladrillo también se ve expuesto a enfermedades. En la imagen ves la eflorescencia del ladrillo, debido a la cristalización de sales. Sobre todo se da en lugares porque están cerca a la humedad, por ejemplo, vientos marinos, donde se puede dar esto del salitre. Y pues esto va a afectar, va a crear reacción de sales, cristalización de sales, va a crear reacción con el ladrillo, lo cual se va a manifestar físicamente a través de la eflorescencia, lo que tú estás viendo allí, tanto en los pisos como en las paredes e incluso en las tejas, en las cubiertas. Ahora, por causa de un hongo, por ejemplo, en las teselas se pueden dar efectos, no solamente en las teselas, sino en otro material de similar consistencia, se puede dar la pulvurulencia del mortero, lo cual va a ocasionar que al deteriorarse el mortero, que es el que lo sostiene, pues las teselas, como en este caso de la imagen, se van a desprender. Finalmente la piedra.
Si creíamos que la piedra, por ser de estas condiciones, pues era más eterna o más resistente, bueno, la piedra también se ve afecta por agentes biológicos o sustancias químicas. Por ejemplo, el musgo, recordando acondicionamiento ambiental, ¿no? Que estamos haciendo un experimento con musgo, por eso te dije que no lo hagas directamente sobre una pared porque no sabemos la reacción que va a producir. El musgo descontroladamente, cuando está descontrolado, pues puede producir deterioro de la piedra o las sustancias químicas también. No solamente por el tema del color o manchas que cuestan mucho retirarlas, sino porque la piedra también se va a ver afectada por algo que se llama meteorización, que está relacionado con los factores ambientales. Te vuelvo a repetir, googléalo si deseas para ver estos términos a mayor detalle. Ahora, con relación a los enlucidos, estos también se afectan. Los enlucidos de cemento, por ejemplo, que pueden ser parte de una pintura mural de gran valor, se puede ver afectada también por la capilaridad, o sea, la ascensión de la humedad a través de las superficies. O por los hongos. Esto los debes haber visto en un baño cerca de seguro, en un baño de casa, por ejemplo, cerca de una pared donde hay una tubería que se ha roto, va a producir estas manchas. Y por más que se pinte encima o se le vuelva a dar enlucido y tratamiento con pintura, esto se va a seguir manifestando porque ya es por dentro. Va a dañar el, el muro. ¿Ves? Finalmente tenemos el desgaste de la carpintería por insectos xilófagos. Puede que alguno de estos insectos, como te dije, la termita o el comején o algún insecto que se alimenta de madera, haya llegado las larvas o los huevecillos en el interior, tanto de la madera como del adobe, y bueno, pues comienza a proliferar, a extenderse hasta el punto que se convierte en una plaga, y al encontrar la madera, pues como fuente de alimento, la va a consumir, va a crear madrigueras, y por supuesto que se va a ir deteriorando no solamente la carpintería constructiva u ornamental, sino también, ojo, la estructural. Una viga, por ejemplo, que soporte el peso de una cubierta o de un segundo piso se puede ver afectada por esto. En el adobe también, porque el adobe es una mezcla de barro con materiales orgánicos como restos de paja, ¿verdad? Entonces, si los ciclófagos están ahí presentes, van a consumir precisamente esta celulosa, estos elementos de la materia de la paja, desgastando el muro. Luego se convierte en una plaga incontrolable, que tiene que ser combatida con pesticidas. Y en cuanto a otros agentes biológicos, ya que estamos hablando de los biológicos y nos salimos de los agentes atmosféricos, también podemos mencionar los daños producidos por aves y por roedores. No tanto porque ellos directamente se coman el material del edificio, sino porque ellos tienden a defecar o hacer madrigueras. Por ejemplo, una rata puede roer una pared, debilitándola, puede comerse las instalaciones eléctricas, igual que las aves, también crear sus madrigueras, hacer una colonia en un edificio, bueno, y defecar encima, pues, ¿no? Y esta composición química de las heces de las aves, por ejemplo, de las palomas acá en este país, puede crear grandes deterioros tanto en la madera, en el metal, en el concreto, sin mencionar lo que se tiene que gastar en cuanto a presupuesto para poder limpiarlo. Y bueno, y en esa imagen tú ves una edificación afectada por raíces. Me parece que esto es, no sé, por la imagen, creo que es de la India, no recuerdo, o puede ser de México, no recuerdo de dónde es la foto, pero se puede dar un caso acá también en el contexto que tenemos, que si bien es cierto no es clima húmedo, por ejemplo en la costa, o en Cuela, en Chachapoyas, se puede dar eso. ¿No? Entonces los árboles siguen avanzando. Mira, las raíces del árbol, como por ejemplo la ponciana que tenemos acá, que tiende a elevar sus raíces por encima de la vereda, puede seguir creciendo, extendiéndose y mira pues cómo deteriora al sitio. O sea, no digo que esté mal. Esto puede ser una relación entre lo que es natural y lo que es
artificial entre lo orgánico y el inorgánico, pero las plantas, las raíces, la vegetación tiene que recibir mantenimiento, no puede llegar a ese nivel de descontrol. Y bueno, nos quedamos aquí por esta sesión de hoy. Todavía la siguiente sesión voy a hablarte de los agentes catastróficos y de los agentes antrópicos, que son interesantes también, los que crea la mano del ser humano, la mano del hombre, bueno, del hombre de la mujer, o sea, estoy hablando del ser humano en general. Sí, eso es interesante también. Pero nos vamos a quedar aquí por esta sesión. Apréndete esto, entiéndelo, revísalo, ve más imágenes de las patologías en internet y trata de vincularlas con el sitio que te estás estudiando. Por supuesto, no es necesario que las trates de forzar todas, sino algunas de las que se relacionan con la que tú, de los sitios que tú estás trabajando, pues van a ir en tu marco referencial, en tu diagnóstico y en tus imágenes de las fichas de registro documental que estás haciendo. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí por esta sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente.